mi tesis se trata de un factor que se llama NANOC, y bueno, como no sé si saben, pero hacer un doctorado significa hacerse experto en un tema, ¿no? Y a mí me ha tocado hacerme experta en NANOC, entonces tengo un número ridículo de veces que he mencionado NANOC en mi tesis, o sea, yo creo que miles, millones. Y pues NANOC, su nombre más bien viene de su descubridor, que es un escocés, y proviene de una leyenda celta que a él le pareció apropiado, ya que significa Tir Nanog, la tierra de la eterna juventud. Entonces, a él le pareció apropiado por el efecto que tiene Nanog en células embrionarias y durante la embriogénesis. Entonces, bueno, mis compañeros de antes ya pudieron hacer un poco de introducción con la embriogénesis, pero bueno, me gustaría hacerlo también rápido. Bueno, el primer estadio sería el del cigoto, que es el de estado unicelular, donde esa célula es totipotente porque puede dar lugar a un organismo entero. Después de varias sucesivas divisiones está la mórula, que también tiene la capacidad de ser totipotente, y finalmente empiezan las derivaciones en diferentes líneas. Por ejemplo, empiezan a diferenciarse en diferentes líneas en la masa celular interna y en el trofoectodermo. Entonces, la masa celular interna es importante ya que es la que va a dar lugar al embrión, mientras que el trofoectodermo es el que da lugar a las estructuras extraembrionarias como la placenta. Y en el caso de NANOG es muy importante que se exprese para la correcta especificación del epiblasto. El epiblasto es la siguiente estructura en el blastocisto, que es el que va a dar lugar al embrión como tal, que en inglés, por ejemplo, es lo que se llama el embryo proper, mientras que el resto de las células y de las estructuras dan lugar a estructuras extraembrionarias. Entonces, tanto de la masa celular interna como el epiblasto son pluripotentes. Entonces, pluripotentes quiere decir que son capaces de dar lugar a todos los tejidos del organismo. Entonces, bueno, son las tres líneas que son el mesodermo, el endodermo y el ectodermo, donde la expresión de NANOG es importante para mantener esas células pluripotentes. Entonces, de la masa celular interna se extraen lo que son las células madre embrionarias, y del epiblasto se extraen las células madre del epiblasto. Y aquí, por ejemplo, es donde están las diferencias entre las células madre humanas y de ratón, en el sentido de que en las humanas provienen del epiblasto y en las de ratón provienen de la masa celular interna. Entonces, bueno, ya después de esta pequeña introducción, también mis compañeros de antes hablaron de la reprogramación. Entonces, la reprogramación se descubrió allí en el año 2006 con Yamanaka y consistió en coger una célula diferenciada, que por ejemplo un fibroblasto de la piel, ponerle 4 factores de transcripción, y en este proceso esta célula revertía a un estado desdiferenciado, como en analogía a las células madre embrionarias. Entonces, bueno, después con muchos estudios, esto suena muy sencillo, pero claro, ya han pasado 8 años desde el 2006 y han visto que este proceso es muy complejo y más bien hay muchas etapas durante la reprogramación y específicamente hay muchos intermediarios en donde se conocen como las pre-IPS. Entonces, estas pre-IPS son muy propensas a diferenciarse. Y aquí es donde NANOG es esencial, en el sentido de que la activación de NANOG es importante para que se terminen de reprogramar todos estos intermediarios y finalmente esta célula última es la que se parece a la célula madre embrionaria y es capaz de dar lugar a todos los tejidos. Y bueno, yo trabajo en un centro de cáncer. Entonces, claro, también trabajamos mucho en el cáncer y bueno, hay muchas, para mal o para bien, hay muchas analogías entre la pluripotencia adquirida y la transformación maligna. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho esta diapositiva, que es de un review del año pasado, en donde comparan ambos procesos como una reacción química. Entonces, es muy sencillo. Por ejemplo, en la pluripotencia inducida tenemos una célula diferenciada donde le agregamos los 4 factores de Yamanaka y entonces ocurre toda una, por decir, reacción química en donde todas estas células tienen que pasar por un montón de intermediarios que son y reprogramándose por todas estas barreras epigenéticas y solo muy pocas llegan hasta un estado pluripotente. Y en el caso del cáncer es más o menos igual, o sea, es una célula normal y en donde se le agregan muchos oncogenes o se lesionan muchos supresores tumorales y después necesitan ocurrir
muchísimos otros eventos, también superando muchas barreras epigenéticas y solo, bueno, gracias para nosotros, muy pocas células se convierten de verdad en malignas. Y a la final tenemos 2 células que en verdad son capaces, las dos, de tener capacidad tumoregénica, porque cuando inyectas una célula pluripotente, una IPS en un organismo, estos crean teratomas. Y bueno, Nanoc no trabaja junto, sino que trabaja en grandes complejos y 2 de sus compañeros más conocidos son OC4 y SOX2. Y este complejo es el responsable de mantener la pluripotencia en células madre embrionarias. Entonces, muchos estudios no solo se han centrado en su papel en células madre, sino que también han visto que son importantes en los tejidos adultos, específicamente en las células madre adultas, que son las responsables de mantener el tejido, los tejidos. Y también han visto que tienen un papel en el cáncer como oncogénicos. Entonces, en el caso de SOX2, que es el más estudiado, se conoce que es muy importante para las células madre adultas, específicamente de los epitelios estratificados, también al igual que en el sistema nervioso, y también se ha caracterizado como un oncogen en el cáncer, específicamente en este tipo, que son los carcinomas de células escamosas, que derivan específicamente también del epitelio estratificado. Después, O4 es el siguiente ejemplo, que se ha visto que no tiene un papel en tejidos adultos, demostrado por modelos animales de knockout, pero en el cáncer se le ha caracterizado como un marcador de tumores de línea germinal y es un marcador ya bastante conocido. En el caso de Nanoc, cuando empecé la tesis, no había información, no había modelos animales, entonces bueno, a mi jefe le pareció una buena idea que hiciese una tesis acerca de esto. Como primer objetivo, les voy a contar muy brevemente, y espero que cualquier duda que tengan, si Nanoc es importante en tejidos adultos y en la homeostasis. Entonces, bueno, también decir que estamos muy contentos porque justo el viernes nos aceptaron esta publicación y, entre otras cosas, el mundo científico, lamentablemente, lo más importante es publicar. Entonces, sin publicaciones puedes tener una tesis, pero claro, se mide un poco el éxito en el número de publicaciones que tengas. Entonces, bueno, por lo menos estoy contento porque además estoy acabando, entonces la necesito. Y pues primero, bueno, empezar diciendo que empezamos a analizar la expresión de Nanoc en todos los tejidos de ratón y a nivel de proteína con inmunistoquímica y de RNA con una hibridación in situ. Y vimos que específicamente Nanoc se expresaba en los epitelios estratificados como esófagos o el estómago no glandular o la piel, y específicamente en la capa basal, como ven aquí. Bueno, esto también lo vimos por Western blot, que también tenemos como control siempre células madre embrionarias. Y para intentar ver su efecto en la homeostasis, decidimos hacer un modelo de ratón. Entonces, este modelo de ratón, bueno, en castellano se llama tetón, pero claro, entonces lo que consiste es que con un transactivador bajo el promotor de Rosa 26, que se expresa en todos los tejidos, se le agrega doxiciclina, que es una droga, y se activa la expresión de Nanoc en todo el organismo. Entonces es un sistema muy sencillo, porque al agregarle doxiciclina en el agua de los ratones, automáticamente expresan Nanoc en todo el organismo. Entonces esto es para comprobar que el sistema estaba funcionando por Immunoblot. Y lo que vimos por fenotipo es que principalmente los ratones, al poco tiempo, al cabo de semanas, se morían. Y esta muerte estaba asociada a una pérdida de peso bastante significativa. Entonces decidimos analizar qué estaba pasando a nivel de histología, y lo que más nos sorprendió fue que había una hiperplasia bastante aparente en diferentes epitelios, como es el esófago y el estómago no glandular. O sea, vemos aquí el transgénico, que está mucho mayor grosor en la capa basal y suprabasal, y en el estómago no glandular lo mismo. Y esto sería la explicación por la que también los ratones mueren, porque no son capaces de deglutar. Y cuando analizamos diferentes marcadores del esófago, lo que vimos fue, primero, corroborar que sí se estaba expresando Nanoc al añadir doxiciclina. Después, que el marcador de células madre epiteliales, P63, también estaba aumentado.
Y un marcador de hiperplasia, que es la citoqueratina 6, también estaba activa en comparación con el control. Y esto estaba asociado a una diferenciación alterada. Entonces lo vimos por diferentes marcadores. Por ejemplo, la citoqueratina 6, que solo se debe expresar en la capa basal, se expresa también en las suprabasales. Y la oricrina, que es un marcador de diferenciación, se ve ausente. Entonces, para estudiar los determinantes moleculares de lo que estaba sucediendo y por qué se lleva a este fenotipo de proliferación, bueno, primero hicimos diferentes inmunos para ver si había proliferación con Ki67 y un marcador de daño del DNA. Y hicimos un microarray para comparar los tejidos que están expresando NANOG contra los que no. Y entonces, en el hígado, que no tiene ningún fenotipo, no hay ninguna ruta que está alterada ni upregulada, mientras que en el esófago las rutas que estaban más upreguladas o sobreexpresadas eran relacionadas a la mitosis, y específicamente el gen de mitótico Aurora quinasa A. Entonces no me voy a meter en mucho detalle, pero solo, bueno, aquí validamos los resultados por PCR cuantitativa del microarray. Y decir que por inmunohistoquímica también vimos un incremento de la proteína de Aurora quinasa A en la capa basal cuando sobreexpresamos NANOG. Y también lo comprobamos in vitro. Entonces tomamos células epiteliales en cultivos, las infectamos con NANOG y vimos que también aumentaba la expresión del gen mitótico Aurora quinasa A y Aurora quinasa B. Entonces NANOG es un factor de transcripción, esto es, hace su efecto al unirse directamente al ADN y activar la expresión de diferentes genes. Entonces lo que vimos fue que haciendo CHIP, que es inmunoprecipitación de cromatina, que NANOG se podía unir directamente al promotor de Aurora quinasa A en células epiteliales como queratinocitos. Y entonces esto nos lleva a pensar, ya que NANOG promueve proliferación y proliferación también es un factor de riesgo para el cáncer, si esto podía tener un efecto en el cáncer. Entonces tomamos muestras tumorales de carcinomas de células escamosas y lo que corroboramos en humanos es que tanto en carcinomas de esófago como de cara y cuello tenían bastante alta expresión de NANOG y esto correspondía a los niveles de expresión de Aurora quinasa A en diferentes tumores. Y bueno, como conclusión de esta primera parte, lo que vimos fue que en verdad el factor de pluripotencia NANOG se está expresando en tejidos adultos, específicamente en el epitelio estratificado, que esta sobreexpresión induce un programa mitótico y que es capaz de unirse y regular la expresión de Aurora quinasa A, y que estos dos juntos parecen correlacionarse en carcinomas de humano. Entonces, el siguiente objetivo era, por supuesto, ver qué estaba haciendo NANOG en cáncer, no solo en tejidos adultos. Y para ello tomamos otro modelo de ratón. Y bueno, decirles que en el CENIO lo que sobran son modelos de ratón, o sea que si quieren trabajar allí, para trabajar con muchos ratones. Y entonces lo que hicimos fue otro modelo muy parecido, tetón, pero en este caso, en vez de sobreexpresarse en todo el organismo, lo sobreexpresamos solamente en la capa basal de epitelios estratificados. Entonces, bueno, como control una cuantitativa que se estaba expresando solamente en estos epitelios, como en la lengua, en la piel tanto de cola como de espalda y en el esófago. Es decir, que también veíamos un fenotipo parecido al anterior, en el sentido de que cuando inducíamos proliferación veíamos hiperplasia en los ratones que estaban sobreexpresando NANOG. Entonces, esta es la piel de cola. Y cuando sobreexpresamos NANOG, como vemos aquí claramente, hay un incremento de proliferación y este incremento de proliferación está asociado a menos diferenciación del tejido y a mayor expresión de Aurora quinasa A. Pero claro, también queríamos saber qué está pasando en cáncer y para eso utilizamos otro protocolo que es bastante desagradable, que es el DMBA-TPA, que bueno, se ha utilizado desde los años 80, creo, y lo que trata es en formar tumores benignos, papilomas, y la verdad es que o sea, mimetiza muy bien lo que sucede también en tumores humanos, en el sentido que primero se muta con DMBA, un oncogen, que es RAS, en la piel, o sea, esto se agrega tópicamente sobre la piel, el DMBA con acetona, después se promueve proliferación e inflamación,
Y lo que sucede es que la piel empieza a salir protuberancias, que son como papilomas, que son tumores benignos, como ven aquí, y después necesitan que sucedan otros eventos que llevan a la progresión de estos papilomas a carcinomas de células escamosas. Entonces hicimos eso con nuestros ratones NANOG, en donde agregamos doxiciclina durante todo el tratamiento, por lo que expresaban NANOG durante toda la carcinogénesis. Y lo que vimos más aparente, o sea, por esto es que es desagradable, o sea, tenemos aquí los papilomas, y entonces lo que vimos fue que en los que sobreexpresan NANOG directamente progresan a carcinomas, entonces contribuyen a la malignización de estos tumores benignos. Y bueno, para comprobar que se estaba expresando más NANOG en los carcinomas y que estaba funcionando bien el sistema con PCR cuantitativa. Entonces el siguiente paso era ver qué estaba sucediendo a nivel molecular, por lo que hicimos un RNA-seq de los papilomas que expresan y no expresan NANOG. Y lo que vimos es que las rutas que estaban más alteradas estaban asociadas a un proceso que se conoce como transición epitelio-mesenquimal. Entonces no me voy a meter en mucho detalle, pero solo contarles que este proceso es esencial para malignización y también para metástasis de los tumores. Y también vimos rutas asociadas a lo que es su característica asociada a células madre, que lo que se conoce como stemness. Entonces confirmamos esto, siempre hay que validar los RNA-seq por PCR. Entonces lo que vimos es que en verdad había un signature de EMT en nuestros tumores que sobreexpresan NANOG. Lo confirmamos que muchos de los factores que son determinantes en el EMT están sobreexpresados tanto en los papilomas como en los carcinomas, como el CEB1, CEB2 o TWIST1 y PRRX1. Y al analizar los carcinomas y los ratones, lo que vimos también es que había metástasis en los linfonodos, lo cual determina también que sí que estaba ocurriendo un proceso de EMT. Y cuando analizamos los carcinomas por histología, también nos dimos cuenta que eran un subtipo que son incluso más malignos, que se llaman carcinomas de células fusiformes, y es porque han pasado por este proceso de EMT. Entonces aquí lo que vemos, por ejemplo, es que expresan un marcador de mesenquimal, que es vimentina, y bueno, también tienen menos niveles de ecaderina, que es un marcador epitelial. Confirmamos esto in vitro, que siempre hay que tenerlo en paralelo a lo de ratón, siempre hay que tener un modelo celular. Entonces hicimos loss of function, cogimos células de carcinoma de esófago de humano que expresan NANOG, como hemos visto. Hicimos RNA interferente para bajar los niveles y lo que vimos fue que también bajaban los niveles de diferentes marcadores de EMT. Y en el caso de sobreexpresión hicimos lo mismo, tomamos células inmortalizadas, queratinocitos, que son epiteliales, las infectamos con un virus que sobreexpresa NANOG y vimos que lo opuesto, que más bien aumentaban los niveles de marcadores de EMT como TWIST1 y CEB1. Y a nivel funcional, también estas células mostraban más migración. Y como he dicho antes, NANOG es un factor de transcripción y por lo tanto regula los genes directamente al unirse a sus promotores y regular expresión génica. Entonces en este caso volvimos a hacer chip y lo que nos dimos cuenta es que NANOG es capaz de unirse a multitud de factores que están relacionados a EMT, específicamente a un microRNA que se llama MIR21, al igual que CEB2, TWIST1 y PRRX1. Y por lo tanto podemos decir que NANOG regula directamente este proceso de EMT al regular estos determinantes. Y bueno, rápidamente también les había dicho que se veía un fenotipo de stemness, o sea que está asociado a su característica en células madre. Y también una teoría que existe hoy en día, que son las cancer stem cells, que son las células madre de tumor, que dicen que, bueno, que estas son las responsables en generar el tumor o en mantenerlo. Entonces, bueno, en este caso vimos que nuestros tumores se asemejaban a un patrón de cancer stem cells y que, bueno, también confirmamos la expresión de muchos de marcadores a través de PCR. Bueno, esto simplemente como conclusión de esta parte. Decir que bueno, el NANOG es capaz de llevar la malignización de tumores epiteliales, específicamente del estadio de papilomas benigno,
a carcinomas, y lo hace a través de regulación directa de diferentes reguladores de EMT, al igual que de desdiferenciación relacionados a STEMNES. Entonces, con esta parte lo que podemos decir y con estos estudios es que al parecer Nanoq sí que está funcionando como un oncogen en el contexto de cáncer. Y por último, ya que y esto era un proyecto en paralelo, como hemos visto que Nanoq es importante en el cáncer, nos quisimos enfocar en qué estaba pasando en humanos, porque todo lo hemos hecho en ratón y claro, queríamos ver qué estaba pasando. Y uno de los mayores problemas que conseguimos cuando empezamos este proyecto es que, por supuesto, no era sencillo. Nanoq no es un único gen en el genoma, sino que nos conseguimos con la pequeña sorpresa que habían 11 copias. Entonces, para detectarlo, se nos hizo un poco difícil y por eso decidimos hacer un poco la caracterización de las diferentes formas. Entonces, específicamente Nanoq 1 es el que se descubrió en las células embrionarias y por lo tanto es el exón, mantiene su estructura exón-intrón, pero después hay muchas copias que se conocen más bien como pseudogenes o retrogenes que van de P2 a P10 y son únicas en el sentido de que con la evolución el RNA de Nanoq se fue insertando en el genoma humano, entonces carece de intrones y entonces al analizar las muestras por PCR, esto dificulta mucho porque conservan muy bien muchos el marco abierto de lectura. Específicamente, 3 de ellos son capaces de dar a proteína totalmente funcional, que no se puede distinguir de la de Nanoq 1, que se conocen como Nanoq 2, que tiene un N-terminal más corto, pero tiene un 90% de identidad a nivel de proteína, y Nanoq P8, que tiene un 99% de identidad y solo tiene 2 cambios de aminoácidos. Entonces, este es bastante interés, ya que es totalmente indistinguible de su predecesor, Nanoq 1. Y diferentes estudios vieron que más bien había un poco de problema en la detección, porque parecía que era Nanoq P8 y no el 1 el que se estaba expresando en muchos tipos de cáncer. Entonces, bueno, nosotros decidimos tomar este proyecto y no me voy a meter en mucho detalle porque es bastante largo lo que hicimos, pero decir que bueno, con diferentes PCR, secuenciando y con diferentes tácticas, lo que descubrimos fue que en 17 líneas de cáncer diferentes, lo que vimos fue que la mayoría expresa Nanoq P8, por no decir todos, y no Nanoq 1. Entonces esto es importante porque aunque el homeodominio, o sea que esta es la proteína de Nanoq, el homeodominio es el más importante porque es el que se une al ADN y es el que está más conservado entre todas las especies. Pero los cambios de aminoácidos son mutaciones que están tanto en el N-terminal y C-terminal, que son también dominios importantes, que son dominios de activación y de interferencia de la proteína. Entonces decidimos ver si Nanoq P8 conserva su capacidad de pluripotencia. Entonces, para esto hicimos vectores que expresan Nanoq P8, al igual que todas las variantes puntuales. Bueno, aquí simplemente confirmamos que los vectores estaban expresando correctamente los niveles de todas las variantes correctamente. Y decidimos hacer un ensayo de reprogramación utilizando estas variantes y Nanoq P8. Entonces lo hicimos tanto en ratón como en humano. Entonces, en ratón tenemos esta herramienta que es muy buena, que es de laboratorio, y lo que consiste son fibroblastos que al agregarle doxiciclina directamente expresan los 4 factores de Yamanaka y se reprograman. Entonces tienen una eficiencia bastante alta y acorta los tiempos de reprogramación del experimento. Entonces, a estos fibroblastos los infectamos con las diferentes variantes de Nanoq que tenemos y añadimos doxiciclina para ver cómo se comportaban en la reprogramación. Y se conoce que agregar, esto es un ensayo, bueno, no sé si se ve muy bien, de alcalina fosfatasa, y lo que hace es que mide el número de colonias que se han reprogramado. Entonces, bueno, aquí los puntitos rosas son colonias de IPS en una placa de 6 pocillos, y lo que vemos es que cuando agregamos Nanoq 1, que ya se conocía, aumenta muchísimo la eficiencia de reprogramación. Y entonces, bueno, esto simplemente al agregar un químico que que son 2 inhibidores, lo que hace es eliminar las colonias pre-IPS. Y lo que vemos es que Nanoq P8 también sigue este mismo patrón de Nanoq 1,
y por lo tanto confirmamos que NanoP8 es capaz de mantener su capacidad de aumentar la eficiencia de reprogramación comparable a Nano1. Esto lo hicimos también con fibroblastos humanos, entonces la reprogramación humana es mucho más complicada, para que también lo sepan que no es un protocolo sencillo, sino que tarda mucho tiempo. Y bueno, tomamos fibroblastos primarios, los infectamos con 3 factores de Yamanaka, junto a las variantes de nano, independientemente, y medimos la eficiencia de reprogramación. Y lo que vimos fue lo mismo, esto es un ensayo de alcalina fosfatasa, y que Nano1 y NanoP8 actúan de la misma manera, incrementando la reprogramación. Y entonces, como esta última parte, concluir que células pluripotentes expresan la variante Nano1, mientras que las células de cáncer expresan la variante NanoP8, pero que en su capacidad de reprogramación sí que son iguales, y por lo tanto esto tiene una repercusión directa en cáncer, ya que aunque NanoP8 es el que se está expresando, también tiene esa capacidad de desdiferenciación y de pluripotencia. Y por último, los agradecimientos. Entonces, ciencia es un trabajo en equipo y tengo un trabajo con toda esta gente. Entonces, en primer lugar, Manolo, que es mi tutor de tesis. También trabajo muy de cerca con una postdoc en el laboratorio que es Daniela. Y nuestro laboratorio es muy grande porque también trabajamos en el mismo laboratorio de María Blasco, que es de telómeros y telomerasa. Y también es muy divertido el día a día, y aunque sean 40 personas, pero te lo pasas muy bien, día a día. ¿Y alguna pregunta que tengan o inquietud? Estoy... cualquier pregunta. Gracias.